Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar una cápsula relacionada a dos tipos de productos, tanto los desinfectantes como además también de eso los antisépticos. Vamos a revisar un poquitito la farmacología de ellos. Bueno, ustedes saben que mi nombre es Iván Olmo y esta es una cápsula para la asignatura del CUFAR 223. Los objetivos de la clase van a estar fundamentalmente relacionados a tres puntos específicos. El primero de ellos es poder entender los principios asociados, ¿cierto?, a la descontaminación, además también de conocer un poquitito definiciones asociadas a la limpieza, lo mismo que en el caso de la desinfección y la esterilización, diferenciar definiciones de uso común en el caso de estos dos procesos que probablemente quizás ya han revisado en las clases de microbiología e identificar distintos tipos de desinfectantes utilizados. Principalmente separándolos, por ejemplo, por mecanismos de acción, por las ventajas y desventajas que puede llegar a tener uno sobre otro, lo que puede permitir, por ejemplo, la elección de uno sobre otro en el caso de un paciente, y además también de eso los ámbitos en los cuales nosotros podríamos llegar a aplicar este tipo de productos. Para eso entonces es necesario comprender un poquitito acerca de la historia. Para poder comprender el desarrollo de los antisépticos y posteriormente también de algunas otras sustancias como son los quimioterapéuticos antimicrobianos, se debe revisar primero cómo surge históricamente el concepto de la antisepsia. Durante gran parte de la historia de la medicina, las infecciones hospitalarias eran extremadamente frecuentes y muchas de ellas eran mortales finalmente. De hecho, antes de comprender la existencia de los microorganismos y asociarlos a la aparición de estas patologías, se pensaba que las infecciones eran consecuencia de otro tipo de entes o inclusive de malos aires, se le denominaba en ese tiempo, o también relacionados a desequilibrios ambientales y no de agentes biológicos transmisibles propiamente tal. Uno de los primeros grandes cambios ocurre en el año 1847 con Ignaz Semmelweis en la ciudad de Viena. Este científico observó algo muy interesante en las salas de obstetricia. Empezó a relacionar finalmente que las pacientes atendidas por médicos al momento del parto presentaban una mortalidad mucho mayor por fiebre puerperal que aquellas que eran atendidas solas por matronas en el caso del parto. Este científico entonces relacionó este fenómeno con una práctica, que es la práctica de realizar autopsias antes de atender los partos por parte de los médicos, pero que se caracterizaban por no realizar lavado de manos adecuado entre ambos procedimientos. Entonces, a partir de esta observación, implementó un lavado de manos que para ello utilizó un producto que es el hipoclorito de calcio, logrando entonces disminuir drásticamente la mortalidad de las mamás. Lo interesante es que Semmelweis llegó a esta conclusión antes de que existiera la teoría microbiana formal. Es decir, entonces que en este caso primero apareció la evidencia clínica y después la explicación microbiológica. Posteriormente, en el año 1854, al medio de nuestra diapositiva, Florence revolucionó la higiene hospitalaria durante una guerra que era la guerra de Crimea. Este científico también comprendió que factores como, por ejemplo, la limpieza, la ventilación de los lugares, el manejo de los residuos que se generaban, por ejemplo, en los procedimientos, y el lavado de manos influían directamente sobre la supervivencia del paciente. Esto marca el inicio de la higiene hospitalaria entonces moderna y de muchas de las estrategias actuales en prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Por último, en el año 1867, como se puede observar en el caso de la diapositiva al final, a mano derecha, Joseph Lister aplica los principios microbiológicos de Pasteur, aplicados directamente hacia el ámbito quirúrgico. Lister introduce entonces el uso sistemático de sustancias como son, por ejemplo, el fenol o como es el ácido carbólico, como antisépticos quirúrgicos para mantener condiciones específicas en el caso del instrumental, en el caso de las heridas y también de las áreas operatorias. Con esto se logra entonces poder disminuir significativamente las infecciones postoperatorias, que en esa época representaban una de las principales causas de muerte después de la cirugía. Todos estos avances son fundamentales porque establecen la idea de que los agentes químicos pueden prevenir
infecciones mediante el control de microorganismos. Este concepto entonces será posteriormente una base para poder desarrollar a estos dos grandes grupos de productos que son los antisépticos modernos y además también de eso los desinfectantes. Em, Sin embargo, aparte de poder contar, por ejemplo, con estos productos o inclusive con la utilización de fármacos antibacterianos o de antibióticos, antimicrobianos, ¿cierto? Muchas de estas medidas básicas que se encontraron durante este tiempo, como es el caso del lavado de manos, continúa siendo una de las estrategias más efectivas para poder disminuir la transmisión por microorganismos. Em, Analizando esta diapositiva, nosotros podemos conversar acerca de una de las confusiones más frecuentes en el caso de la microbiología y también de la farmacología clínica, y que es utilizar algunos sinónimos o algunas palabras como sinónimos, como podría ser el caso del antiséptico y el desinfectante, y además también de eso el quimioterapéutico. Aunque todos participan en el control del microorganismo, sus objetivos y lugares de aplicación, aparte de los mecanismos de acción, son bastante diferentes. Si lo analizamos desde el punto de vista del inicio, vamos a comenzar con los antisépticos. Los antisépticos son sustancias químicas diseñadas para poder aplicarse sobre tejidos vivos, como son por ejemplo la piel o las mucosas. Su objetivo es disminuir o eliminar microorganismos sin producir daño importante al huésped. Por eso deben tener un equilibrio entre eficacia antimicrobiana y seguridad tisular. Muchos antisépticos poseen mecanismos relativamente que son inespecíficos. Por ejemplo, algunos pueden alterar membranas celulares, otros pueden desnaturalizar proteínas o, por ejemplo, producir oxidación celular. Debido entonces a estas características asociadas a las formas en las que actúan, suelen actuar de forma bastante rápida y tener espectros de acción que pueden llegar a ser bastante amplios, aunque también pueden generar algunos problemas como son, por ejemplo, la irritación local, si se utilizan en concentraciones inadecuadas o durante periodos un poquitito más largos. Algunos productos clásicos incluyen, por ejemplo, la clorexidina, los alcoholes, la povidona iodada e inclusive el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Luego tenemos a los desinfectantes. A diferencia de los antisépticos, los desinfectantes se utilizan sobre superficies inanimadas y además también de son objetos. Aquí la prioridad es la potencia antimicrobiana más que la tolerancia sobre los tejidos humanos. Por eso entonces muchos de estos desinfectantes poseen mecanismos agresivos, capaces de poder inclusive destruir microorganismos de manera eficiente, pero serían demasiado tóxicos para la aplicación directa sobre la piel o las mucosas. Algunos ejemplos importantes podrían ser algo que tenemos en casa muy comúnmente, que es el cloro, ¿cierto? El hipoclorito de sodio, algunas sustancias relacionadas a los aldehídos, como es el caso del glutaraldehído, y también los amonos cuaternarios, como podría ser el cloruro de benzalconio. Es importante destacar que la desinfección no significa necesariamente la esterilidad, eso es súper importante. Un desinfectante puede eliminar bacterias vegetativas, podría eliminar hongos, podría eliminar algunos virus, pero no siempre destruye, por ejemplo, las esporas bacterianas. Finalmente encontramos entonces a los quimioterapéuticos antimicrobianos, que son los que han estado revisando probablemente durante las clases. Aquí ya entramos entonces al ámbito de la farmacología sistémica. Estos fármacos poseen toxicidad selectiva, actúan sobre estructuras específicas del microorganismo, entonces intentando producir el menor daño posible. En el caso de las células humanas, por ejemplo, algunos antibacterianos van a actuar sobre la pared, sobre la síntesis de ácidos nucleicos, sobre rutas metabólicas. Y este concepto de toxicidad selectiva es uno de los pilares asociados a la farmacología y probablemente, como ya dijimos, ya lo han conversado. Em, y finalmente también, abajo aparece como un concepto crítico la esterilización. La esterilización corresponde a un proceso que se va a relacionar entonces a la eliminación total de microorganismos y aquí ya incluimos esporas altamente resistentes. Esto la diferencia claramente de la antisepsia y la desinfección, que corresponden más bien a estrategias de reducción o control microbiológico. Comprender estas diferencias es fundamental para poder seleccionar de manera correcta eh, cuando tenemos que elegir un método de control microbiano según el contexto que estemos, ¿cierto? Tanto clínico como hospitalario, si es que nos tocara, y además también de eso desde el punto de vista farmacéutico.
Las definiciones clave son súper importantes. En esta diapo entonces revisamos algunos conceptos fundamentales relacionados con el control microbiológico. Primero vamos a encontrar a la esterilización. La esterilización corresponde a la eliminación total de microorganismos, incluyendo esporas bacterianas, que son estructuras bastante resistentes. Por eso representa el máximo nivel de control microbiológico. Relacionado con esto, entonces, un agente esporicida es capaz de poder destruir específicamente las esporas. En cambio, términos como germicida, microbicida o biovicida hacen referencia generalmente a sustancias que destruyen microorganismos. Todo aparece también relacionado a otro concepto que es el concepto de la fumigación. La fumigación corresponde a la desinfección de áreas cerradas mediante gases o mediante líquidos vaporizados o sanitizados, que busca reducir la carga microbiana hasta poder lograr niveles seguros para la salud pública sin necesariamente eliminar todos los microorganismos. Luego observamos la diferencia entre antisepsia y desinfección. La antisepsia, como ya lo hemos mencionado ¿cierto? En diapositivas anteriores, implica aplicar agentes químicos sobre los tejidos vivos, como era el caso de las pieles y las mucosas, sin generar daño importante en el hueso. Por otro lado, la desinfección se realiza sobre superficies inanimadas y objetos, eliminando o inhibiendo microorganismos que potencialmente podrían llegar a ser patógenos. Comprender entonces y conocer un poquitito estas diferencias es muy importante porque no todos los contextos clínicos requieren esterilidad absoluta. Dependiendo del riesgo microbiológico que nosotros tengamos, puede entonces ser suficiente aplicar algunas medidas de antisepsia, en otras eventualmente la desinfección y en otras quizás podríamos solamente necesitar sanitización. Las propiedades deseables que debería tener un antiséptico o un desinfectante, en primera instancia se busca que sea rápida. O sea, se busca una acción rápida y sostenida. Es decir, entonces que el compuesto reduzca rápidamente la carga microbiana y además mantenga cierto efecto residual en el tiempo para poder evitar cierto que los microorganismos vuelvan a crecer. También es importante que no irrite ni dañe los tejidos, especialmente en el caso de los antisépticos utilizados sobre la piel o las mucosas. Por eso debe existir un equilibrio entre la eficacia antimicrobiana y la toxicidad local. Otra característica deseable es el amplio espectro, permitiendo actividad frente a bacterias, hongos y algunos virus. Además, idealmente el compuesto debería mantener actividad incluso en presencia de materia orgánica. Probablemente lo vamos a utilizar en pacientes o en algunos procedimientos con sangre o en algunos procedimientos con secreciones. Por lo tanto, debiese tener actividad también en presencia de este tipo de materia, ya que muchos desinfectantes disminuyen su eficacia en estas condiciones. La compatibilidad con los materiales y el medio ambiente también es relevante, especialmente en el contexto farmacéutico, ¿cierto? Como bien digo, el contexto hospitalario y además también de eso los contextos de tipo industrial. Finalmente, en el caso de la diapositiva que ustedes tienen adelante, se destaca un punto muy importante, la formulación farmacéutica. La eficacia de un antiséptico no depende solo del principio activo, sino que también depende em, de factores como son, por ejemplo, la concentración que vamos a utilizar, el vehículo que se va a utilizar, cuáles son las características físico-químicas del producto, como es por ejemplo el caso del pH, cuánto tiempo vamos a colocar el producto sobre la superficie o sobre, no sé, la mucosa para que tenga su contacto, que pueden modificar significativamente entonces la actividad antimicrobiana. Las características de los desinfectantes son importantes, ya que deben poseer características asociadas para que el desinfectante pueda ser efectivo en la práctica clínica y hospitalaria. Primero, la estabilidad. La estabilidad es fundamental. El desinfectante debe mantener su actividad química durante el almacenamiento, durante el uso, ya que factores como son, por ejemplo, la luz, como podría ser la temperatura, o el pH pueden disminuir su eficacia, y es por eso entonces que de repente se tiene que elegir envases específicos para poder tenerlos almacenados. También es importante la capacidad de llegada de la sustancia que estamos utilizando. Eso se conoce como capacidad de penetración, especialmente frente a biofilms o superficies con materia orgánica, donde entonces estos microorganismos pueden encontrarse protegidos. La solubilidad influye directamente sobre la distribución del principio activo y sobre la eficacia final de la formulación. Además, también el desinfectante debe ser compatible con
otro tipo de productos y además también de eso con los materiales, ya que algunas mezclas pueden inactivar su acción antimicrobiana. En esta diapositiva también se destaca que la desinfección no busca necesariamente siempre la esterilidad, sino que se busca reducir la cantidad de microorganismos viables hasta poder lograr niveles seguros para la manipulación o el uso clínico. Finalmente, es importante recordar que no todos los microorganismos presentan la misma sensibilidad. Los virus con envoltura sí suelen ser más sensibles a desinfectantes, mientras que estructuras como esporas bacterianas o priones presentan niveles mucho mayores de resistencia. Además, algunos microorganismos pueden desarrollar mecanismos de tolerancia o resistencia frente a biovicidas, como son, por ejemplo, las alteraciones de la permeabilidad, como podría ser el desarrollo también de bombas de flujo, lo que puede disminuir entonces la eficacia de determinados desinfectantes. La efectividad entonces de un proceso de desinfección es fundamental. Uno de los más importantes es la naturaleza y la cantidad de microorganismos que están presentes. Mientras más grande sea la carga microbiana, va a ser mucho más difícil de lograr una desinfección efectiva. Además, algunos microorganismos, como son las esporas bacterianas, poseen una resistencia mucho mayor frente a agentes químicos. Otro factor relevante es la presencia de materia orgánica, como podría ser sangre, como podría ser secreciones o como podrían ser restos biológicos. Gran parte de los desinfectantes disminuyen significativamente la eficacia cuando se encuentran o cuando interactúan con proteínas o materia orgánica, por lo que una limpieza previa y adecuada resulta ser fundamental. También influye el tipo de material o superficie que será desinfectada. Superficies irregulares, porosas o con biofilm pueden dificultar el contacto adecuado entre el desinfectante y el microorganismo. El tiempo de exposición es otro elemento crítico. Algunos desinfectantes requieren de un tiempo de contacto para ejercer el efecto antimicrobiano de forma correcta. Si el tiempo es insuficiente, la desinfección puede ser incompleta. Por último, la temperatura también modifica la actividad química. En general, mayores temperaturas aumentan la velocidad de reacción y la actividad antimicrobiana, aunque temperaturas excesivas pueden alterar la estabilidad del compuesto. Mm, Finalmente, también en la concentración. La concentración también es fundamental. Concentraciones demasiado bajas pueden ser ineficaces e incluso favorecer tolerancia microbiana, mientras que concentraciones excesivas aumentan la toxicidad, irritación, daño, por ejemplo, sobre los materiales también podría llegar a producirse. Por eso la efectividad entonces de un desinfectante no depende solamente del producto, sino que además también de eso, de cómo se aplica y en qué condiciones se utiliza. Para poder entender un poquitito entonces cómo pueden ir funcionando tanto la elección como el tipo de productos, vamos a revisar esta clasificación que se conoce como la clasificación de Spaulding, uno de los sistemas más utilizados para poder definir el nivel de desinfección o esterilización requerido según el riesgo de transmisión de infecciones. La idea central de esta clasificación es bastante simple. Mientras mayor sea el riesgo para el paciente, mayor debe ser el nivel de control microbiológico. En la parte superior de la diapositiva encontramos los artículos críticos, como son instrumentos que entran en contacto con tejidos estériles y con el sistema cardiovascular, como es por ejemplo el instrumental quirúrgico. Debido sobre todo al alto riesgo asociado a la infección, requieren esterilización completa, incluyendo destrucción de esporas bacterianas. Luego aparecen los artículos semicríticos. Estos tienen contacto con mucosas o piel no intacta, como algunos endoscopios o algunos otros aparatos también que se pueden utilizar durante los procedimientos. En este caso se requiere desinfección de alto nivel, capaz de poder eliminar prácticamente todos los microorganismos, aunque no puede destruir grandes cantidades de esporas. Finalmente, los artículos no críticos solo tienen contacto con piel intacta, como son por ejemplo camillas, manguitos de presión arterial. Aquí generalmente es suficiente con realizar una limpieza y desinfección que se conoce también como de bajo nivel. Esta clasificación sigue siendo muy importante en hospitales y clínicas, además también de eso en algunos laboratorios, porque permite seleccionar de forma racional los métodos de desinfección o esterilización según el riesgo microbiológico real, evitando tanto medidas insuficientes como sobreabuso innecesario de procesos más agresivos o costosos.
En esta diapositiva se destaca una idea que es bastante importante y que es que la desinfección no depende solamente del producto químico utilizado, sino que también em, de todo el proceso asociado. El primer paso, y probablemente quizás el más importante, es la limpieza previa. La remoción mecánica de la suciedad y materia orgánica puede eliminar gran parte de la carga microbiana, antes incluso de poder aplicar el desinfectante. Esto es fundamental porque algunos restos, como podría ser sangre, pus, restos biológicos, pueden disminuir significativamente la eficacia de muchos agentes químicos. A la derecha de la diapositiva observamos el mecanismo de acción de los detergentes. Las moléculas de jabón que se pueden utilizar poseen una parte polar que interactúa con el agua y una parte que es no polar, que se une a grasa y a suciedad. De esta manera se forman micelas, que es lo que podemos observar en el caso de la figura, que atrapan partículas contaminantes y que permiten su eliminación durante el lavado. Luego viene la aplicación de un agente desinfectante, y aquí influyen factores como son, por ejemplo, los que ya hemos mencionado también, la concentración, la temperatura, la carga microbiana inicial. Si cualquiera de estos parámetros es insuficiente, el proceso puede fracasar incluso utilizando un desinfectante de buena calidad. Finalmente, el enjuague o la eliminación del producto también es importante para poder evitar la toxicidad residual, corrosión del instrumental y además también de eso la disminución en el daño ambiental. Por eso en microbiología aplicada y además también de eso en el control de infecciones, este tipo de desinfección debe entenderse como un proceso completo y no solamente como la aplicación aislada de un compuesto químico para disminuir la cantidad de microorganismos en la zona. La clasificación general de los principales agentes químicos utilizados como antisépticos y desinfectantes la podemos observar en el caso de esta figura. Uno de los grupos más utilizados corresponde a los alcoholes, como es el caso del etanol, como podría ser también el caso del isopropanol, los que actúan principalmente naturalizando proteínas y alterando algunas membranas celulares. Luego encontramos a los agentes oxidantes, como es por ejemplo el caso del peróxido de hidrógeno, la oxigenada, ¿cierto? Esto que generan radicales libres y daños oxidativos sobre algunas estructuras como son las proteínas. Otro grupo importante corresponde a los halogenados, donde destacan el hipoclorito y los iodóforos. Estos poseen un amplio espectro antimicrobiano, aunque algunas veces pueden ser irritantes o pueden inactivarse en presencia de materia orgánica. También aparecen otros como son el caso de las biguanidas, específicamente el caso de la clorhexidina, muy utilizada en la antisepsia de la piel, en la antisepsia también de la cavidad oral, debido a su buena actividad antimicrobiana y a su efecto asociado a la sustantividad alta, o lo que se conoce también como efecto residual. Los compuestos catiónicos, como son los amonios cuaternarios, actúan alterando membranas celulares y se utilizan en desinfección de superficies. Finalmente, también se destaca en la diapositiva agentes de alta potencia como son los aldehídos y los fenoles, pero están con un recuadrado amarillo, ¿cierto? Estos poseen gran eficacia, pero ya también tienen el riesgo de tener mayor toxicidad y riesgo para el operador o el ambiente, por lo que requieren finalmente de un manejo que sea mucho más cuidadoso. Entonces, poder comprender esta clasificación es súper importante porque cada uno de este grupo presenta diferencias en su mecanismo, en su espectro, eventualmente los efectos tóxicos que podrían producir, la estabilidad y algunas aplicaciones clínicas o industriales desde el punto de vista de lo que queramos lograr. Em, los primeros de ellos son los alcoholes, principalmente el caso del etanol y el isopropanol, dos de los antisépticos más utilizados en la práctica clínica. El mecanismo de acción de los alcoholes se basa principalmente en la denaturalización de proteínas y la alteración de los lípidos de membrana. Esto produce entonces una pérdida de la integridad celular y finalmente la salida del contenido citoplasmático, llevando rápidamente a una muerte por parte del microbio. Los alcoholes poseen un espectro relativamente amplio, son bactericidas, son fungicidas y muy efectivos frente a virus con envoltura, como podría ser, por ejemplo, el caso de la influenza o como podría ser el caso del coronavirus. Sin embargo, no tienen actividad esporicida que sea bastante significante.
por lo que no sirven como método de esterilización. También presentan algunas limitaciones importantes, por ejemplo, la evaporación. Se evaporan rápidamente, obviamente que también tenemos el peligro de la inflamación, son inflamables y disminuyen considerablemente su actividad en presencia de materia orgánica como es, por ejemplo, la sangre y las secreciones. Un punto en el caso de esta diapositiva que es bastante interesante es la comparación entre el alcohol de 100% y el alcohol de 70%. Aunque podría parecer que mayor concentración implica mayor eficacia, en realidad el alcohol de 70 posee mejor actividad antimicrobiana, y esto ocurre básicamente por la presencia de agua. El agua facilita la desnaturalización de las proteínas y además disminuye o enlentece eh, la evaporación, aumentando el tiempo de contacto del alcohol con el microorganismo. En cambio, las concentraciones cercanas al 100, como por ejemplo el otro tipo de botellas que se vende, generalmente que son del 95-96%, producen una deshidratación muy rápida de la superficie celular, dificultando una desnaturalización proteica eficiente. Por eso entonces es que, por ejemplo, en el caso de la práctica clínica, las formulaciones cercanas al 70% son las más utilizadas para la antisepsia de la piel y la desinfección rápida, por ejemplo, en el caso de algunas superficies. Em, Algunas reacciones químicas involucradas en el mecanismo de acción de estos antisépticos y desinfectantes. em, Muchos de estos compuestos pueden actuar como donadores de protones o agentes reactivos capaces de alterar algunas estructuras celulares esencialmente en el caso de los organismos. Dentro de los mecanismos, uno de los más importantes corresponde a las reacciones de entrecruzamiento observadas, por ejemplo, con algunas sustancias como son los aldehídos, como es el glutaraaldehído. Estas reacciones modifican proteínas y ácidos nucleicos, alterando entonces funciones celulares vitales. También destaca la desnaturalización de proteínas asociadas a ciertos alcoholes y algunos agentes oxidantes. Al perder esta estructura tridimensional, las proteínas entonces dejan de funcionar correctamente, provocando daño celular que es irreversible. Otro mecanismo mencionado en la diapositiva es la coagulación de las proteínas, donde las proteínas celulares precipitan y pierden funcionalidad. De esta forma contribuyen finalmente a la muerte del microbiano. Y finalmente, muchos agentes actúan directamente sobre la pared celular y la membrana plasmática, alterando la permeabilidad, la integridad estructural y el equilibrio osmótico. Esto produce salida del contenido citoplasmático y destrucción celular. Lo importante es poder comprender entonces que a diferencia de muchos antibióticos sistémicos que poseen blancos farmacológicos específicos, los antisépticos y desinfectantes actúan mediante mecanismos químicos relativamente inespecíficos y múltiples y simultáneos, ¿ya? Lo que explica entonces su acción rápida y amplia en cuanto a la capacidad de tener un espectro antimicrobiano bastante amplio en ese sentido. Retomando un poquitito entonces los alcoholes, principalmente el caso dijimos de etanol y isopropanol, los alcoholes poseen una acción rápida frente a muchas bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Algunos microorganismos, como podrían ser por ejemplo Escherichia coli, Salmonella, Pseudomonas, pueden inactivarse en pocos segundos cuando se utilizan concentraciones adecuadas. Algunas bacterias gram positivas, como son Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, generan una resistencia ligeramente mayor, por lo que en este caso suele requerirse concentraciones un poquitito más elevadas o un tiempo de contacto adecuado para poder lograr la antisepsia efectiva. Los alcoholes también tienen muy buena actividad virucida frente a virus con envoltura lipídica, como son el virus de la influenza, como podría ser, por ejemplo, el virus herpes y el coronavirus. Esto ocurre porque el alcohol entonces altera los lípidos de la envoltura viral, destruyendo la capacidad infectiva del virus. En cambio, entonces los virus que no tienen envoltura son mucho más resistentes. Por eso virus como por ejemplo el adenovirus, el rinovirus, no son inactivados de manera eficiente únicamente con alcohol. Además, los alcoholes poseen actividad fungicida, especialmente en concentraciones cercanas al 70%. Todo esto explicaría entonces por qué el alcohol de 70 sigue siendo uno de los antisépticos más utilizados en la práctica clínica, particularmente entonces en el caso del manejo de la higiene de manos, en el caso de la antisepsia rápida, también para superficies. Em,
Esta comparación entonces del alcohol absoluto, es decir, las concentraciones cercanas al 95 a 100%, con las formulaciones hidroalcohólicas cercanas al 70, son las que más son utilizadas en el caso de la clínica y es una de las cosas que eventualmente es más interesante para poder realizar durante el estudio. Aunque intuitivamente, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que el alcohol más concentrado es el más efectivo. Ya dijimos entonces que no era necesariamente así. El alcohol absoluto actúa principalmente como un agente deshidratante. Produce desecación rápida de la superficie celular, pero la ausencia de agua en el producto dificulta la desnaturalización eficiente de las proteínas microbianas. En cambio, las soluciones hidroalcohólicas al 70% contienen suficiente agua para poder facilitar esta naturalización proteica, pero además también de eso, disminuyen el tiempo de la evaporación, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. Por eso entonces las formulaciones cercanas al 70 presentan mejor eficacia para casi todo, para la antisepsia de la piel, la higiene de las manos y ya dijimos también para ser utilizado en la superficie. En esta diapositiva también se destacan algunas limitaciones importantes. Los alcoholes no poseen actividad esporicida significativa, por lo que no deben utilizarse como método de esterilización instrumental quirúrgico. Además de ciertos microorganismos esporulados pueden sobrevivir si el proceso de desinfección es inadecuado. En resumen, entonces, la eficacia de los alcoholes no depende solamente de aumentar la concentración, sino de lograr un equilibrio adecuado entre la concentración, la presencia de agua y, además también de eso, el tiempo de exposición frente a la gente. Los aldehídos, ya, donde encontramos el formaldehído y el glutaraldehído, son compuestos ampliamente utilizados como desinfectantes ya de un nivel mucho más alto. Químicamente los aldehídos tienen características asociadas a que poseen un grupo carbonilo, este es un grupo bastante reactivo, lo que les permite interactuar con distintas estructuras celulares del microorganismo. Debido a esta elevada reactividad presentan una potente actividad antimicrobiana, aunque también toxicidad importante sobre los tejidos humanos. Por esta razón no se utilizan de manera sistémica, como agentes quimioterapéuticos, por ejemplo, ya que carecen de toxicidad selectiva, lo que podría pues, entonces poner en riesgo a el huésped. Su mecanismo de acción se basa principalmente en la alquilación y además también de eso entre el entrecruzamiento de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Los aldehídos reaccionan con grupos aminos, además también de eso con grupos sulfidrilos presentes en las proteínas microbianas, alterando su estructura y función. También pueden modificar las bases nitrogenadas tanto de ADN como también de ARN, afectando procesos celulares esenciales. Como consecuencia, entonces, el microorganismo pierde la viabilidad y la capacidad de replicación. De hecho, el glutaraldehído ha sido utilizado ampliamente para la desinfección de alto nivel de instrumental sensible al calor, como algunos endoscopios. Sin embargo, requiere un manejo cuidadoso debido a su potencial irritante. Y además también de eso tóxico para operadores y también para los tejidos. Si lo analizamos desde el punto de vista de un resumen, los aldehídos entonces son agentes químicos bastante potentes, con un amplio espectro antimicrobiano, pero su alta reactividad química limita entonces su uso principalmente a procesos de desinfección y de esterilización química. De hecho, aparecen ¿cierto? Como productos que son de alta potencia, pero además también de eso de alto riesgo, em, riesgo toxicológico. Estos compuestos actúan mediante entonces esta alquilación agresiva de proteínas y de los ácidos nucleicos, lo que altera las estructuras esenciales de los microorganismos y bloquea procesos fundamentales en el caso de la replicación celular, em, favoreciendo además también de eso un espectro que es bastante amplio: bactericidas, fungicidas, virucidas y además también de esos esporicidas. Por lo tanto, lo que hace que se utilicen como desinfectantes de alto nivel, incluso en el caso de algunos procesos de esterilización química. Sin embargo, esta reactividad química que tienen explica entonces sus riesgos. Los aldehídos pueden interactuar también con moléculas biológicas humanas, incluyendo, por ejemplo, las proteínas celulares y el material genético. Por eso, varios de estos compuestos se consideran potencialmente carcinogénicos, ¿ya? O altamente irritantes. Además, generan vapores. Y estos vapores son capaces de poder producir irritación respiratoria y daño sobre las mucosas, lo que obliga entonces a utilizarlos en ambientes con ventilación adecuada.
Y además también de eso, estrictas medidas de seguridad ocupacional. Entonces, utilizando EPP, por ejemplo, elementos de protección personal que son obligatorios para poder mantener un buen manejo de las sustancias mientras se están utilizando. Em, Mientras mayor entonces la potencia biovicida de un agente químico, muchas veces también tiende a aumentar su potencial tóxico para el ser humano. Es una de las cosas que finalmente se quiere explicar con el caso de esta diapositiva. Profundizando un poquitito más, ya dijimos, ¿cierto?, que estos tenían acción sobre virus, fungicida, bactericida, tuberculicida, que también no lo habíamos mencionado anteriormente, bastante interesante desde el punto de vista de la enfermedad. El formaldehído corresponde a un gas que es soluble en agua y que habitualmente entonces se utiliza como solución acuosa, que también se conoce como formalina. Debido a su alta reactividad química, puede interactuar rápidamente con estas proteínas o los ácidos nucleicos que mencionamos anteriormente. La evidencia experimental en animales demuestra asociación de desarrollo de cáncer en humanos. Existe preocupación especialmente por el riesgo de cáncer respiratorio, nasal y pulmonar asociado a la exposición prolongada y muchas veces a la falta de utilización de protección obligatoria. Por esta razón, entonces, el uso en la parte clínica es mucho más restringido. Em, Esto entonces explicaría nuevamente, ¿cierto?, cómo desinfectantes de alta potencia poseen una baja selectividad biológica, lo que podría limitar considerablemente la seguridad por el uso de seres humanos. Y de hecho, entonces eso hace que muchas veces no se ocupen tan frecuentemente. El glutaraldehído presenta máxima actividad en soluciones alcalinas, especialmente entonces en rango de pH que van de 7,5 a 8,5, y en estas condiciones pueden alcanzar actividades policidas, además de mantener eficacia e incluso en presencia de cierta cantidad de materia, hablando de materia orgánica. Por esta razón, entonces, que ha sido ampliamente utilizado para la desinfección, la esterilización química, ya lo dijimos. Sin embargo, el pH alcalino también genera una limitación importante, y es que las moléculas de glutaraldehído tienden a polimerizarse con el tiempo, lo que disminuye entonces progresivamente la cantidad de grupos aldehídos activos y reduce entonces la eficacia de la sustancia biovicida de la solución. Por eso muchas formulaciones poseen una vida útil relativamente corta después de ser activadas. Además, aunque son bastante efectivos, el glutaraldehído también presenta entonces riesgos toxicológicos importantes, y sus vapores pueden generar irritación respiratoria, ocular y de mucosas. El siguiente grupo son los amonios cuaternarios, un grupo de desinfectantes catiónicos ampliamente utilizado en superficies, industria alimentaria y además también de eso en formulaciones farmacéuticas. Su mecanismo de acción está relacionado a la interacción electrostática con la membrana celular microbiana, debido a su carga positiva. Estos compuestos se unen a fosfolípidos y proteínas de membrana, alterando la permeabilidad celular. Además, entonces desplazan iones estabilizadores como son, por ejemplo, el calcio y el magnesio, provocando desorganización de la membrana y finalmente ruptura lipídica. Esto va a generar además muerte celular. La eficacia de estos compuestos depende en gran medida entonces de la estructura lipofílica, especialmente de la longitud de la cadena alquilo. Esto les permite insertarse dentro de la membrana y finalmente poder desestabilizar. Los amonios cuaternarios tienen diferentes aplicaciones. Se utilizan masivamente en desinfección doméstica, limpieza hospitalaria y también como preservantes farmacéuticos. Un ejemplo es el cloruro de benzalconio, que seguramente quizás lo utilizaron en la fabricación de suspensiones, presente en algunas gotas oftálmicas, soluciones antisépticas y además también de eso en algunos otros preparados farmacéuticos. Sin embargo, poseen una limitación importante porque se pueden inactivar fácilmente en presencia de materia orgánica o de jabones aniónicos. Y esto ocurre porque su mecanismo depende de interacciones con cargas eléctricas. Por eso, aunque son compuestos bastante útiles, relativamente también son seguros, requieren de condiciones adecuadas de limpieza previa para poder mantener una buena eficacia de tipo antimicrobiano. Los agentes oxidantes, como es el caso del peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada,
Se caracteriza básicamente porque se define como una sustancia que se divide en volúmenes. Su mecanismo de acción se basa en la generación de radicales libres altamente reactivos, especialmente radicales hidroxilos, como son los que se absorben en el caso de las reacciones químicas que tenemos en la diapositiva. Se producen entonces estas reacciones oxidativas, como por ejemplo la reacción de Fenton, que es la que se menciona en la bibliografía, en donde se producen especies químicas capaces de dañar proteínas. Pero no solo proteínas, sino que además también de eso produce daño a nivel de los lípidos de membrana, de las enzimas y de los ácidos nucleicos microbianos. El daño oxidativo es rápido, pero es poco específico, lo que explica entonces su amplio espectro antimicrobiano. El peróxido de hidrógeno puede actuar tanto como bactericida, pero además también de eso como fungicida y en altas concentraciones incluso como esporicida. Sin embargo, algunas bacterias poseen mecanismos de defensa, especialmente como por ejemplo la presencia de la enzima catalasa, capaz de degradar el peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno, disminuyendo entonces así la eficacia. Otra limitación que es importante es que se inactiva relativamente fácil en presencia de alta materia orgánica. A pesar de esto, posee una ventaja muy relevante desde el punto de vista ambiental y toxicológico. Después de ejercer su acción antimicrobiana, el peróxido de hidrógeno se descompone principalmente en agua y oxígeno, dejando muy pocos residuos que sean tóxicos, como por ejemplo a diferencia del glutaraaldehído. Por eso actualmente sigue siendo bastante utilizada en casos de antisepsia como procesos de desinfección y esterilización química. Em, el peróxido de hidrógeno entonces puede utilizarse en diferentes tipos de concentraciones, ¿cierto? Que también nosotros lo conocemos como volúmenes, desde formulaciones más bajas para la antisepsia, como podrían ser, por ejemplo, aquellas más relacionadas a porcentajes bajos, hasta concentraciones mayores utilizadas en la desinfección y en la esterilización química que pueden llegar hasta un 25% según la literatura. A pesar de ser un compuesto oxidante muy reactivo, puede mantenerse relativamente estable si se almacena adecuadamente, además de contar con un envase oscuro. Por eso suele formularse en envases de tipo color café, por ejemplo, y protegido de la luz, ya que la radiación favorece la descomposición. Además, entonces, la estabilidad aumenta en condiciones de pH ácido, lo que ayuda a disminuir la degradación espontánea. Y una de las principales ventajas de este tipo de productos es su bajo impacto entonces toxicológico. Eh, Sin embargo, también presenta limitaciones. La presencia de materia orgánica ya dijimos que disminuye la eficacia. Finalmente, en el caso de la diapositiva, abajo podemos observar las reacciones asociadas a la generación de radicales libres, que son los responsables del daño oxidativo sobre las proteínas, las membranas y el material genético microbiano. Los compuestos clorados, aquí vamos a encontrar principalmente entonces al hipoclorito de sodio, que es el cloro doméstico finalmente. Su mecanismo de no, ventajas. Desinfectante muy utilizado porque es de bajo costo y además también de eso es de amplio espectro. Ahora sí su mecanismo. El mecanismo se basa principalmente en procesos oxidativos. El hipoclorito puede alterar proteínas bacterianas, oxidar grupos funcionales esenciales y generar daño irreversible sobre las membranas y el material genético microbiano. En esta diapositiva se destaca un aspecto muy importante de la eficacia del hipoclorito y que depende fuertemente del pH. En condiciones de pH neutro, por ejemplo, o de pH ligeramente ácido, va a predominar un compuesto que es el ácido hipocloroso, una forma no ionizada, que es capaz de atravesar fácilmente la pared celular bacteriana. Esto aumenta considerablemente la actividad antimicrobiana. En cambio, a un pH alcalino predomina el ion hipoclorito, que posee carga eléctrica y penetra mucho menos eficientemente en el interior disminuyendo entonces la eficacia biovicida. Desde el punto de vista práctico, entonces, el hipoclorito posee una acción rápida y un amplio espectro frente a bacterias, virus y en concentraciones altas. Inclusive se ha visto que hay actividad sobre esporas. Sin embargo, puede ser un poco complejo para otras situaciones específicas porque puede actuar como un corrosivo para algunos metales y además también de eso puede irritar los tejidos. También se inactiva por la presencia de materia orgánica, ya que también es bastante importante desde el punto de vista del uso. Los halogenados yodados y los fenoles.
Si hablamos de los halogenados yodados, estamos hablando principalmente de la polividona yodada o de la povidona yodada, también como se le conoce, uno de los antisépticos más utilizados en la preparación prequirúrgica. Su mecanismo de acción se basa en la liberación de yodo libre capaz de poder oxidar proteínas, poder además también oxidar lípidos y ácidos nucleicos microbianos. La povidona yodada posee un amplio espectro antimicrobiano con un efecto relativamente sostenido, por lo que continúa siendo de amplia utilización a nivel de antisepsia de tanto de la piel intacta y de procedimientos clínicos. Sin embargo, también presenta limitaciones importantes porque puede irritar mucosas, retrasar cicatrización en heridas abiertas, además de manchar superficie. Una de las cosas que tiene yo es que mancha. Cuando uno fabrica el producto, mancha todo. Los mesones, los delantales, etcétera, etcétera. Por eso entonces que el uso debe adaptarse finalmente al contexto clínico específico para el cual se le va a dar. Em, en la segunda parte de la diapositiva aparecen ciertos los fenoles. Aquí tenemos un representante que es el triclosan. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en algunos productos, como inclusive hay jabones de triclosan. Estos compuestos actúan principalmente mediante desnaturalización de proteínas e inhibición de sistemas enzimáticos esenciales. Em, Durante bastante años el triclosan fue utilizado en jabones y productos de higiene personal, pero sin embargo su uso ha ido disminuyendo considerablemente debido a algunas preocupaciones asociadas a evidencia relacionadas con toxicidad ambiental, exposición sistémica y posible desarrollo de resistencia bacteriana. Es por eso que ya tampoco nos encuentran muchas formulaciones de jabón, por ejemplo en el caso de Chile. Creo que hay una o dos en farmacia. Esto muestra entonces cómo la evaluación de un antiséptico no depende solamente de la eficacia antimicrobiana, sino que también de todos los otros aspectos, como podría ser la toxicología, la ecología, la seguridad también que puedan llegar a tener a largo plazo. Quizás uno de los agentes más utilizados hoy en día es la clorhexidina. La clorhexidina es una biguanida, considerada uno de los antisépticos más importantes en la práctica clínica. Su mecanismo está asociado principalmente a que comienza alterando la permeabilidad de la membrana celular microbiana. Esto provoca entonces pérdida del contenido intracelular y muerte del microorganismo. La clorhexidina posee una buena actividad frente a bacterias y algunos virus con envoltura lipídica. Sin embargo, su característica más importante es el llamado efecto reservorio, que se conoce también desde el punto de vista de las definiciones como la sustantividad. Después de ejercer la acción antimicrobiana inicial, la molécula queda adherida a tejidos y superficies dado su carga eléctrica, liberándose lentamente durante varias horas. De hecho, la evidencia indica que durante 12 horas al menos podríamos encontrar liberación del producto en la zona de la aplicación. Esto permite entonces mantener una actividad antimicrobiana bastante prolongada y disminuir la recolonización bacteriana, especialmente en la piel y en la boca. Por eso su utilización también en los enjuagues bucales. Se considera un estándar para el lavado quirúrgico de manos, para la antisepsia tópica y en enjuagues entonces bucales terapéuticos. Además también de eso, en cuadros intensivos, el cuidado oral con clorhexidina ha sido utilizado para disminuir el riesgo de neumonía, asociada a la ventilación mecánica, disminuyendo la colonización bacteriana en la vía aérea superior. Todo esto convierte a la clorhexidina entonces en un gold standard, por cierto, un producto que sea muy utilizado, generalmente, ¿cierto?, de la primera elección y muchas veces la única elección, como ejemplo finalmente de cómo la farmacodinámica local y la permanencia, sobre todo este efecto de sustantividad, sobre los tejidos puede ser tan importante para poder mejorar la potencia antimicrobiana inicial. El mecanismo de acción consiste en alterar la permeabilidad de la membrana celular bacteriana, provocando precipitación del contenido intracelular y finalmente la muerte, muerte celular. Em, Posee una actividad frente a gram positivas y también frente a muchas gram negativas, además de algunos virus lipofílicos. Sin embargo, no tiene actividad significativa sobre esporas. Y una característica muy importante, entonces mencionamos este efecto reservorio. Sus usos principalmente van a estar relacionados a antisepsia de la piel, antisepsia oral, prevención de infecciones asociadas a procedimientos clínicos, incluyendo algunas estrategias de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. Sin embargo, sí posee limitaciones,
ya que también la materia orgánica puede disminuir su eficacia y el uso repetido puede llegar a producir, por ejemplo, un poco de irritación o dermatitis de contacto en los lugares donde se aplica. Em, la clorexidina entonces es un muy buen ejemplo de un antiséptico que combina una buena eficacia antimicrobiana con persistencia prolongada, ¿cierto?, con su efecto sobre los tejidos. Casi ya terminando, hasta ahora hemos revisado principalmente desinfectantes químicos, pero el control microbiológico también puede realizarse mediante métodos físicos, muchos de los cuales siguen siendo fundamentales en hospitales, laboratorios y en la industria farmacéutica. Uno de los métodos más importantes es el calor. El calor húmedo utilizado, por ejemplo, con algunos instrumentos como podría ser un autoclave, corresponde a uno de los métodos más eficaces de esterilización. Acá nosotros vamos a encontrar vapor que está a alta temperatura y además también de sopresión y que produce entonces la coagulación y la desnaturalización irreversible de las proteínas microbianas, logrando eliminar bacterias, hongos, virus, incluso esporas. En cambio, el calor seco requiere temperaturas mucho más altas y tiempos de exposición mayores. Se utilizan algunos procesos de incineración o esterilización de materiales resistentes al calor. Otro método físico es la radiación ultravioleta o luz ultravioleta. Esta radiación ultravioleta produce daño a nivel de ADN microbiano, interfiriendo con la replicación celular. Por eso se utiliza para desinfección ambiental, especialmente en superficies, aire y algunas áreas hospitalarias. Sin embargo, posee capacidad de penetración bastante baja, por lo que actúa principalmente a nivel de superficies expuestas. Podemos encontrar también la filtración, especialmente para líquidos y gases sensibles al calor. Aquí el objetivo no es destruir el microorganismo, sino sacarlo, removerlo físicamente mediante membranas con poros microscópicos. Este método es muy importante para la preparación de soluciones estériles de productos biológicos y sistemas de ventilación. En general, los mecanismos físicos de desinfección y esterilización producen daño sobre proteínas, membranas, material genético microbiano, aunque utilizando energía térmica, radiación o separación física en lugar de los agentes químicos. Finalmente, también estos métodos poseen múltiples aplicaciones como es la esterilización de los instrumentales, el tratamiento del agua, la purificación de aire, que seguramente también la han estado viendo en tecnología farmacéutica, el manejo de productos termosensibles y en muchos casos los métodos físicos presentan ventajas importantes frente a los químicos, especialmente porque no dejan residuos tóxicos. El mejor ejemplo es el glutandehído que ya mencionamos en su diapositiva anteriormente. Este es un cuadro resumen, básicamente para que ustedes lo puedan revisar y que quizás les pueda ayudar después en el caso del estudio. Acá se comparan los distintos antisépticos y desinfectantes según sus características claves, como son el espectro antimicrobiano, la actividad esporicida, la acción residual y la toxicidad. Los alcoholes de 70 entonces poseen buena actividad sobre bacterias gram positivas y gram negativas, pero no son esporicidas. Además, se inactivan en presencia de materia orgánica. Y prácticamente no tienen efecto residual debido a su rápida evaporación. Aún así, presentan baja toxicidad y siguen siendo muy útiles para la antisepsia rápida. Los amonos cuaternarios también tienen buena actividad bacteriana y baja toxicidad, aunque se inactivan fácilmente por materia inorgánica y no poseen actividad esporicida ni efecto residual importante. El agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno destaca porque en altas concentraciones puede actuar como esporicida. Además, posee baja toxicidad ambiental, era uno de los puntos importantes, aunque también pierde actividad en presencia de materia orgánica. El hipoclorito, ¿cierto? El cloro o los compuestos clorados tienen amplio espectro, importante actividad esporicida, pero presentan corrosividad e irritación en los lugares de aplicación, además que también se inactivan con restos orgánicos. Y luego aparecen dos antisépticos con actividad residual destacada, la povidona ayudada, que mantiene un efecto antimicrobiano durante varias horas, aunque puede generar irritación, y tinción, ya que deja de un color café, y finalmente la clorexidina, que posee una de las mayores acciones residuales gracias a este efecto asociado a la sustantividad, manteniendo actividad antimicrobiana prolongada con baja toxicidad relativa, ya que tampoco, por ejemplo, cuando se administra en colutorios, tiene absorción por vía sistémica. En resumen, esta tabla
muestra algo que es bastante importante. No existe un antiséptico o un desinfectante perfecto. Cada agente posee ventajas, desventajas y limitaciones, por lo que la elección depende del contexto clínico, del microorganismo y del nivel del riesgo microbiológico. Para eso hay que considerar el espectro, la estabilidad, la toxicidad, la resistencia y además también de eso la compatibilidad. La limpieza previa es fundamental para una desinfección eficaz y complementar con métodos físicos a veces puede ser bastante útil en el contexto clínico y además también de eso en el contexto industrial. Damos por finalizada entonces la cápsula de desinfectantes y antisépticos. Cualquier cosa, estoy atento a mi correo electrónico. Saludos.